a los prim el libro de Hechos nos relata que las cosas en el Señor para su iglesia no eran fáciles, ¿no? Hubo muchas dificultades. Ejemplo de eso estamos viendo ahora, ya del capítulo 23 en adelante. Seguimos analizando y estudiando la vida de Pablo, pero ya preso, ¿no? Prácticamente como prisionero ya desde Jerusalén, desde que se dio este altercado. Y vemos que simplemente se está cumpliendo la escritura. Y podríamos, disculpen, y podríamos decir que de alguna manera se está cumpliendo algo que el Espíritu Santo le había estado mostrando a Pablo. Y esto traía a mi memoria hoy por la mañana algo que mismo Pablo le había escrito en algún momento a Timoteo, ¿no? O le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 12, anótalo, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y si es así, ¿quién quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús? No, o sea, definitivamente uno podría decir, no, cruz, 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 no, por así decirlo. Pero vivir piadosamente en Cristo Jesús trae muchas recompensas más, ¿no? Y aunque va a haber persecución de parte del enemigo, va a haber interferencia, va a haber oposición, pero ahora no estaremos solos, sino el Señor estará con nosotros. Mateo 28 es claro cuando dice: y yo estaré ahí con ustedes todos los días de su vida. Entonces, mi hermano, una palabra esta mañana para ti que estás ahí, y si de pronto estás pasando por alguna angustia, alguna dificultad, algún problema, alguna injusticia, es de que en el Señor Jesús puedes encontrar descanso, que Él ha vencido al mundo. Simplemente sigue confiando, sigue perseverando. Amén. Y eso, parte de eso vamos a ver hoy en la historia de esta parte de la historia de Pablo, ¿no? Que está en Hechos capítulo 23, del verso 23 en adelante. Muy bien, nos quedamos en esta parte de la historia donde de pronto 40 judíos, ya sicarios, por así decirlo, se habían propuesto no comer hasta que den muerte a Pablo, ¿no? Y para esto le dijeron a los ancianos: ustedes nada más mándenlo llamar nuevamente al Sanedrín, al concilio, que venga Pablo, y nosotros en el camino, mismo ninja, Suacatash, y ya, chao Pablo, ¿no? Pero vamos a matar a Pablo. Pero Dios, en su soberanía, en su misericordia, vemos cómo usa a un Anonymous, ¿no? A un anónimo, el sobrino de Pablo, nos dice, ¿no? Usa al sobrino de Pablo, un joven muchacho, dice que escuchó, se ganó con todo el plan maquiavélico, y va y le da aviso a Pablo y le dice: están planificando hacerte llamar nuevamente ante el jefe de la guardia romana, le van a solicitar y te van a matar. Y Pablo le dice: anda, ve y avísale al tribuno, no al tribuno romano, anda, ve y avísale. El joven va lógicamente ante el tribuno, le avisa es lo que estaban planificando, y el verso 22 termina diciendo, ¿no? Entonces el tribuno despidió al joven mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto, ¿no? Entonces, en esa parte de la historia nos hemos quedado, cuando de pronto los judíos estaban planificando dar muerte a quién, a Pablo. Pero Dios tenía propósitos con Pablo, porque versículos anteriores al 22 hemos visto cómo es que el mismo Señor Jesucristo dice: se le mostró a Pablo y le dijo: ten ánimo, así como has testificado acá en Jerusalén, también vas a testificar en Roma. Y uno decía: ¿cómo es que en Jerusalén, si en Jerusalén no le hicieron caso? Muy por lo contrario, dijo la palabra gentil, lo quisieron linchar. Hace un momento dijo la palabra resurrección, también lo quisieron linchar los saduceos. ¿Y cómo es que de la misma manera? Sí, pero Dios le está diciendo: de la misma manera vas a testificar en Roma. Y se está dando un cumplimiento del llamado que hizo Dios a Pablo: predicar a los gentiles, pero también a los hijos de Israel, pero también ante reyes y gobernantes. Y justamente ahora es la oportunidad de Pablo de ir a Roma, primero va a ir a Cesarea y poder predicar el evangelio. Ya lo hizo ante un tribuno, ya lo hizo ante el Sanedrín, ahora lo va a hacer ante un gobernador llamado Félix.
¿correcto? Entonces, vamos a leer juntos del verso 23 y 24, dice, y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Entonces, ¿qué hace el tribuno romano al enterarse del plan judío de dar muerte a Pablo? Y como él sabía que Pablo tenía ciudadanía romana y hasta ese momento no habían podido probar nada que lo inculpe de muerte, entonces él decide preservar la vida de Pablo. ¿Y cómo lo hace? Con 470 personas. Claramente la Biblia nos dice 200 soldados, 70 jinetes, 200 lanceros. Y de un momento a otro vemos ciertamente Pablo está en una situación de preso, pero vemos un resguardo del Señor impresionante, ¿no? O sea, vemos un cuidado de Dios impresionante, porque habían 40 judíos que se habían dispuesto de parte del enemigo dar muerte a Pablo y acabar con el mensaje del evangelio que predicaba Pablo, que era la resurrección de Jesucristo, que Jesús es el Mesías. El enemigo vemos ahí sacando sus tentáculos para detener la obra, pero vemos la majestuosidad de nuestro Dios poniendo 470 hombres para custodiar a Pablo. ¿Y qué nos quiere decir todo esto, no? Aparte de ver el contexto, Dios está en medio del cuidado de Pablo, porque así a nadie nada más le ponen chaleco, pues 470 personas que van, como nosotros decimos, van a chalequear a Pablo, van a custodiar la vida de Pablo. ¿Y quién era Pablo, no? Para que lo custodien gentiles, romanos, custodiando a Pablo, ni al presidente, ni al emperador. Pero que no te cause sorpresa. Así como hay oposición, por algo el Señor te dice, confiad, yo he vencido, confiad, yo he ganado la batalla. Y de la misma manera, el Señor, mientras nosotros perseveremos en querer hacer su voluntad, en dar testimonio de su palabra, Él pondrá personas quizás menos pensadas, que quizás ni en una película de Hollywood tú te lo imaginaste, pero pondrá a tu alrededor y de pronto dice, Señor, la verdad no estaba dentro de mi presupuesto, no sé cómo salió, y te impresionas. Y eso no es nuevo para el Señor. Vemos en el Antiguo Testamento, uno de sus profetas con su sirviente, veían que estaban rodeados por el pueblo enemigo y el profeta estaba tranquilazo, ¿no? Y el sirviente le dice, ¿acaso no ves que nos están rodeando? Y el otro le dice, mira bien, ¿no? Y ve alrededor de ellos un ejército de ángeles cuidándolos, ¿no? Y vemos en cada pasaje de la Escritura, así, la fidelidad de Dios ahí, siempre presente, salvaguardando a los que están haciendo las cosas conforme a su voluntad. Aquí Dios ha usado distintos personajes. Ha usado a un personaje anónimo, el sobrino de Pablo, ni su nombre sabemos, pero Dios lo ha usado para preservar la vida de Pablo. Dios está usando al tribuno romano, Dios lo ha usado. Dios está usando ahora 470 soldados para salvaguardar la vida de Pablo. De la misma manera, el Señor está al control. Para esas cosas donde escapan de nuestras manos y de pronto nosotros decimos, ya no sé qué hacer con esta situación, recuerda, mientras tu confianza esté en el Señor es el que va a proveer los medios necesarios. Pero por nada del mundo saques tu propia espada en tu carne y trates de hacer las cosas en tus fuerzas, sino aprende a descansar en el Señor. Es decir, Señor, a ti te dejo mis cargas. Estaré atento para hacer tu voluntad y seas tú obrando. Y el Señor nos va a impresionar, ¿no? Yo acá me impresiono y digo, definitivamente el Señor está exagerando, ¿no? Si son 40 judíos que quieren matar a Pablo, entonces que le envíe 40 nada más. Bueno, el Señor está mandando 470, ¿no? Es interesante. Y van a custodiar a Pablo. Y Pablo va a llegar vivito y coleando a su destino, ¿no? Y mira lo que dice verso 25. Y escribió una carta, no solo eso, dice, escribe este tribuno romano, escribe una carta en los términos, dice. E incluso nos describe la carta, ¿no? Y aquí vemos también cuán diligente fue Lucas al saber qué decía la carta. ¿Cómo lo investigó? Es una de las cosas que le vamos a preguntar cuando estamos allá, ¿no? Pero Lucas sabía lo que decía la carta que escribió el tribuno romano. Dice,
Claudio Lisias, el excelentísimo gobernador Félix, dice, salud, no, saludo. A este hombre aprendido por los judíos, que dice, que iban ellos a matar, lo libré, dice, yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Dice, y queriendo saber la causa por qué acusaban, le llevé al concilio de ellos y hallé que se acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero ningún delito tenía digno de muerte o de prisión, dice. Entonces aquí describe brevemente quién es Pablo, ¿no? Para el tribuno romano, y le dice, mira, yo he salvado su vida en un pleito, que los judíos lo quisieron matar, y hasta esa parte era cierto, porque cuando Pablo es acusado de introducir al templo a un gentil, ¿no? Y cuando Pablo es acusado de estar en contra de las costumbres judías, hubo un alboroto, ¿no? En la puerta del templo y quisieron matar a Pablo, eso es cierto. Y vienen los soldados romanos y como ellos eran llamados a mantener la paz, la calma, porque si no, si hay revueltas entre los judíos, no va a haber impuestos, no va a haber tributos. Entonces, a este momento, el Imperio Romano controlaba, pero dejaba que los judíos juzguen conforme a sus leyes, vivan conforme a sus costumbres. Su control era político, no era un control religioso ni de ideología, ¿no? Ellos no impusieron sus dioses ni nada de eso. Los romanos, al gobernar a estos pueblos, lo que hacían era respetar su religión, su ideología, pero lo que a ellos les importaba era las tierras, los tributos, ¿no? Y ciertamente entonces cuando hay este gran pleito en la puerta del templo con Pablo, acuden, ¿no? Los soldados romanos y rescatan a Pablo, y hasta ahí todo bien, ¿eh? Hasta ahí era así. Pero también la escritura nos dice que lo amarraron, ¿no? Lo sujetaron como a un preso. Es más, lo confundieron con un terrorista egipcio, ¿no? Entonces, hasta que el tribuno se da cuenta que él habla griego, ¿no? Y luego más adelante se da cuenta que es ciudadano romano, después de que había enviado a azotarlo, ¿se acuerdan? Y después de enterarse que es ciudadano romano, recién lo manda ante el Sanedrín para que ellos le hagan el cuestionamiento, ¿no? Lo juzguen. Pero aquí no está contando toda la historia, ¿no? Porque él se está obviando esas cositas que lo responsabilizaban de alguna manera por haber hecho eso con un soldado romano, ¿no? Él está contando la mitad, ¿no? Una media verdad, el lado bueno, sí, había rescatado a Pablo, sí, reconociera que era soldado romano, pero no fue en esos términos, ¿no? Previo a eso hubo muchas cosas, abusos de autoridad o negligencia de este tribuno, ¿no? Pero lo interesante es que este tribuno, en el verso 29, termina diciendo lo siguiente, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Un gentil, un no creyente en las cosas del Señor, está concluyendo que Pablo no tenía ningún delito que sea de muerte, ¿no? O de prisión. Entonces él no lograba entender por qué los judíos, los paisanos de Pablo, querían matarlo, ¿no? ¿No? O sea, simplemente dice, son cuestiones de su ley, ¿no? Entonces que lo arreglen entre ellos, pero como ahora lo quieren matar y se ha enterado de que le quieren dar muerte, lo está enviando ante el gobernador llamado Félix, ¿correcto? Y lo está mandando bien resguardado por 470 soldados, ¿no? Verso 30 dice, pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto que he enviado a ti, dice, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él, pásalo bien, dice, ¿no? Bueno, me lavo las manos, lo dejo en tus manos, señor gobernador excelentísimo Félix, lo envío ahí a este hombre, lo quieren matar sus paisanos, los judíos, y también les he dicho a ellos que en todo caso presenten sus reclamos o apelen a tu persona, ¿no? Entonces está dejando todo en las manos del gobernador Félix. ¿Y para qué Dios permitiría que Pablo vaya ante el gobernador Félix? Nuevamente vemos el cumplimiento de la promesa, del llamado dado a Pablo, ¿no? Que no solamente iba a predicar ante gentiles, no solamente ante los hijos de Israel, sino ante gobernantes y reyes. Y ahora va a estar predicando y mostrando el mensaje del evangelio ante gobernante llamado Félix, ¿no? Y uno de ellos va a decir, por poco me convences, Pablito.
Y vemos entonces que cada situación que quizás en ese punto de la historia, de nuestra historia, a nosotros nos parece como que, qué injusto que yo esté pasando esto, ¿por qué estoy pasando esto? Recuerda que en medio de todo eso hay un propósito. ¿Por qué la injusticia de mis jefes? ¿Por qué la injusticia de tal o cual? A lo mejor Dios está permitiendo para que en ese momento tú abras la boca y des testimonio de ¿quién? De Cristo. Míralos desde esa perspectiva. Pablo no fue llevado en vano a esos lugares. En cada uno de esos lugares dio testimonio de Jesucristo y dio testimonio de su inocencia también. Amén. Entonces, si por alguna situación de la vida Dios te pone una situación como esta, valga la redundancia, recuerda, hay un propósito en medio de todo eso. ¿Y cuál es el propósito? Dar testimonio de Dios. Dar testimonio de Dios. Amén. Bien, verso 30 dice, ¿no? Pero, no, 31, ¿no? 31 dice, y los soldados tomaron a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a, dice, Antípatris, ¿no? Y al día siguiente, dejando los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza, ¿no? Entonces, dicen algunos historiadores que entre donde estaba Pablo, de Jerusalén, hasta Cesarea había aproximadamente 40 kilómetros, ¿no? Que es de aquí a aproximadamente quizás a San Isidro, ¿no? Los que conocen a San Isidro, bueno, yo no conozco, entonces nos vamos para el otro lado. Los que de aquí a Chancay un poco más, ¿no? Entonces había una distancia y que esa distancia era una zona desértica, poca población, entonces estos jinetes van a acompañar durante toda esa travesía porque era el mayor peligro. De ahí en adelante ya en Cesarea ya era una ciudad donde había pocos judíos y había más gentiles, y aunque Pablo sigue siendo resguardado, pero ya una parte de la compañía que estaba salvaguardando la vida de Pablo se retira, ¿no? Se regresa, ¿no? Entonces, en otras palabras, podemos decir que el complot de los 40 sicarios judíos, ¿qué pasó? Falló, ¿no? Finalmente cayó sobre saco roto. Y ellos habían hecho una promesa, ¿no? ¿Cuál era la promesa? Si no comemos, si no damos muerte a Pablo. La pregunta es, ¿habrán comido o no? Lo más probable es que sí, ¿no? Porque eso lo dijeron en una cuestión de cólera, ¿no? Entonces, lógicamente, si rompían muchas cosas de la ley, ¿cómo no van a romper su promesa, no? Pero bueno, es asunto de ellos, pero lo que podemos concluir de esta historia hasta este punto, que los planes del enemigo simplemente fracasaron, ¿no? ¿Cuánto nos asustamos muchas veces cuando de pronto vemos que la situación está difícil, ¿no? Cuando viene la noticia a tus oídos, hoy hay 40 que te quieren matar. Bueno, esa noticia no creo que venga a tus oídos, pero viene otro tipo de noticias, ¿no? Ya no hay solución a tu problema. Estás frito, pescadito. Ya fuiste. No, ¿para qué vas a seguir? Palabras como esas que muchas veces nos pueden intimidar y decir, mejor tiro la toalla, ¿no? Mejor me entrego a las cosas del enemigo. Pero vemos cómo es que Dios poderoso mostró todo su poder, ¿no? Salvaguardando, colocando personas menos indicadas. No vemos la iglesia aquí, es interesante. No vemos a los discípulos de Cristo, sino vemos Dios usando en su soberanía al sobrino de Pablo, al tribuno romano, 470 soldados, pero finalmente vemos Dios venciendo y destruyendo este complot que se había formado en contra de Pablo. Entonces, mis hermanos, nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. El Señor abre puertas donde no la hay, y el Señor también cierra puertas cuando tenga que cerrarlas. Entonces, nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en Él y debemos descansar en Él. Amén. Y de pronto tú dices, ya estoy, no sé cómo salir de esta situación, y como te digo, los que han pasado por esto, porque estoy diciendo, pueden dar fe de eso, ¿no? Y de pronto te das cuenta que dices, ni pensé por mi mente, ni por acá pasó, de que Dios iba a obrar de esta manera, y de pronto obró, ¿no? Puede ser una enfermedad, necesidad económica, problema familiar, pero es Dios obrando. No menospreciemos o no ignoremos la soberanía y el poder de Dios. Amén. Él sigue haciendo milagros hoy en día. Quizás de otro matiz, pero lo sigue haciendo. Amén. Un milagro de Dios es de que tú estés aquí. Quizás cuando en algún momento, meses atrás, años atrás, decías, mi vida no tiene sentido, mi situación no tiene sentido, pero ahora estás aquí. Y el hecho de que estés aquí habla de que Dios ha estado cuidando de ti todos los días de tu vida. Amén. ¿Qué tal si seguimos verso 34? Dice,
Y el gobernador leía la carta, dice, ¿no? Y entonces llega la carta al gobernador, dice, y preguntó, ¿de quién provenía? Dice, ¿de qué provincia era? Dice, ¿no? Y haciendo entendido, dice que era de Cilicia, ¿no? Entonces, el gobernador lee la carta y dice, ¿y esto de dónde viene, no? Entonces dice, es de Cilicia. Ah, mira lo que dice el verso 35. Le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Básicamente, cuando el gobernador se da cuenta que esto es de Cilicia, es decir, ellos gobernaban ciertas áreas, ciertas regiones de Israel. Entonces, si es de Cilicia, dijo, esto me corresponde, ¿no? No puedo pasársela a otro gobernador, ¿no? O no puedo llamar a otra autoridad, sino esto me corresponde. Entonces dice, ciertamente te oiré, le dice a Pablo, pero que vengan tus acusadores, ¿no? Y ciertamente eso se va a dar en el capítulo 24, ¿no? Entonces, vemos que ahora Pablo va a ser oído ¿por quién? Por Félix, el excelentísimo Félix, el gobernador, ¿no? Va a ser oído por él. ¿Y qué diría Pablo ante ellos, no? Y eso vamos a verlo en el siguiente capítulo. Mira lo que dice el capítulo 24, verso 1. Entonces dice, 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con alguno de los ancianos y un cierto orador llamado Tertulo, ¿no? Tértulo, disculpen, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Entonces, ciertamente los acusadores llegaron, ¿no? Viajaron esos 40 kilómetros, viajaron y encontraron nuevamente a Pablo, y el problema continúa, por así decirlo, ¿no? Va a continuar, pero nuevamente sigue teniendo un propósito, ¿no? Y ahora ellos van a llegar ante el excelentísimo Félix. Por cierto, para ubicarnos, el gobernador o excelentísimo Félix era una especie como Poncio Pilato en los tiempos de Jesús, similar, ¿no? Donde prácticamente estaban pidiendo la venia para que ellos den muerte a Pablo, ¿no? Eso prácticamente estaban buscando eso, ¿no? Y a lo mejor ya estaba el precedente de Jesús de decir la mayoría manda, y Poncio va a decir, ¿no? ¿A quién quieren? ¿A Pablo? ¿O qué es lo que quieren? Y ellos dirían muerte, ¿no? Porque eso es lo que ellos querían. Entonces, no es que están yendo a un juicio, un litigio, devuélveme mi dinero, no, están queriendo la vida de Pablo, ¿no? Su paisano, un judío como ellos, fariseo de fariseos. Esto también nos indica cuán determinados estaban los enemigos, es decir, los judíos, de dar muerte a Pablo. Esto también nos habla cuán determinado muchas veces está el enemigo cuando uno está haciendo la obra de Dios. Y eso debemos tenerlo siempre claro, ¿no? No debemos por eso bajar la guardia, ni cruzar los brazos, ni creernos autosuficientes. El enemigo pone su mirada muchas veces en aquellos que están siendo útiles a la agenda del Señor, ¿no? Pero si estamos siendo útiles a su propia agenda o a nuestra propia agenda, el enemigo también dice, bueno, nos está meciendo ahí, ¿no? Sigue durmiendo, hermano, sigue durmiendo, te dice, ¿no? Tranquilo. Pero cuando te pones las pilas y quieres hacer las cosas del Señor, también el enemigo para sus antenitas y quiere, ¿no? Y está determinado. Y eso ocurre acá, y Pablo no lo van a dejar, ¿no? No van a dejar a Pablo, y llegan a ese lugar, han viajado, han pagado sus viáticos, y llegan para acusarle, ¿no? Dice, y llevan a un personaje interesante, Tértulo. ¿Y quién es Tértulo? Tértulo era una especie de abogado tinterillo, era un hombre letrado en los juicios, ¿no? No era uno de los ancianos judíos del concilio, no, era, dice, y un cierto orador. Esta palabra orador, en el contexto significa un cierto, que tenía facilidad de palabras, de convencimiento, un tinterillo, un experto en poder hacer acusaciones, ¿no? En aquel entonces ya existía eso, existía eso. Hoy en día lo llamamos muchas veces tinterillos, ¿no? O sea, tinterillos o abogados, ¿no? Y llevaron, ¿no? Y esto es como para atemorizar a Pablo y decir, uy, trajeron a Tértulo, ¿no? Y Tértulo era bravo en los juicios. Y llevan a Tértulo para que acusen, ¿no? Entonces, ¿y qué diría Tértulo? Mira, vamos a ver el verso 2, dice, ¿no? Dice, y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, comenzó a hablar el orador, ¿no? El orador comenzó a hablar, dice, y mira su floro, como nosotros decimos muchas veces, mira su floro, mira cómo va a adular al gobernador, ¿no? Va a hacerle unas cuantas alabanzas, le va, como decimos, le va a alabar, pues, ¿no? Le va a florear, ¿no? Dice así.
como debido a ti, bueno, verso 2, y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarlo diciendo, como debido a ti gozamos en gran paz. ¿A quién? Debido al gobernador, ¿no? Le dice, como debido a ti tenemos paz, muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Ya te imaginas el corazón del gobernador Félix, ¿no? Gracias a mí hay paz entre los judíos. Me está diciendo que yo gobierno bien. Entonces vemos que la estrategia de Tértulo que es eh, adular, alabar al gobernador, ¿no? Para de alguna manera tenerlo de su lado. Oh, excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Oh, excelentísimo Félix, cuán agradecido estamos con usted. Siempre va a ser bienvenido. Ya parezco tinterillo, pero bueno, algo así está hablando Tértulo, ¿no? Entonces, está floreando, ¿no? No está yendo directo al acto. Está haciendo todo un preámbulo, ¿no? Por ti tenemos paz, tú eres muy prudente para gobernarnos, eres excelentísimo, te recibimos en todo tiempo, en todo lugar, con mucha gratitud, bienvenido, mira, ¿no? Esa es la típica del mundo, ¿no? La típica del enemigo, ¿no? Adular al hombre, ¿no? Adornar al hombre, ¿no? Levantar el ego del ser humano, ¿no? Y eso está aplicando. Pero dice, mira, pero no, verso 4, pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, ¿no? Pero no queremos molestarte mucho, mira, pero bueno, te voy a rogar que nos escuches, ¿no? Y ahí viene, ¿no? O sea, y le va a dar su acusación. Verso 5 dice, porque hemos hallado a este hombre en una plaga, ¿te das cuenta? Como ahora cuando se dirige hacia Pablo, cómo exagera y miente, ¿no? Porque dice, ¿por qué hemos hallado a este hombre? No dice a Pablo nada, sino a este hombre, menospreciando. Luego dice, en una plaga, promotor de sediciones, es decir, de divisiones, de revueltas, ¿cómo se llama este? Un revolucionario prácticamente está diciendo, ¿no? O sea, este es promotor, no es que es parte, sino es un promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, todavía dice, ¿no? Ya conocí hasta Perú el hombre, ¿no? Dice que este Pablo es un promotor de sediciones, de rebeldías, de revueltas, de revoluciones por todo el mundo entre los judíos. Y cabecilla de la secta de los nazarenos, y ahí viene el menosprecio, ¿no? Y lo está identificando con quién, cuando dice secta de los nazarenos, ¿a quién se le conocía por venir de Nazaret? Jesús de Nazaret, ¿no? Algo bueno puede salir de Nazaret, ¿se acuerdan de esa frase? De menosprecio, diciendo, este hombre es de esa secta, pues, ¿no? De esos cristianos, ¿no? De esos evangélicos, ¿no? Es uno más de ellos, es un cabecilla, pero le está diciendo un lenguaje despectivo, porque dice que es hombre, ha levantado una plaga, promotor de sediciones en contra de los judíos por todo el mundo, cabecilla de la secta de los nazarenos. Es unas acusaciones totalmente falsas, porque ¿en qué parte hemos visto eso, no? O sea, en ninguna parte hemos visto eso. Entonces yo le diría a este hombre, oye, no has leído el libro de Hechos, ¿no? O sea, por así decirlo, no ha leído el libro de Hechos. Eso no hacía Pablo, ¿no? No estaba haciendo ese tipo de cosas. Ni el líder que vendría a ser Jesús hizo esas cosas. El mismo Señor Jesús dijo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El mismo Jesús de Nazaret dijo eso. Pero lo que él está apelando es a que el excelentísimo Félix vea a Pablo como un enemigo político y un enemigo que va a romper la paz dentro de los judíos, y por ende lo que a él le correspondía gobernar, ¿no? Como romano él estaba ¿para qué? Para traer una aparente paz y bueno, para que puedan tributar con calma, ¿no? Déjenlo hacer sus cositas conforme sus leyes. La idea es de que ellos tributen, ¿no? Que ellos paguen sus impuestos. Ese era el dominio romano. Por eso que el imperio romano mezcló muchas culturas, ¿no? Muchos dioses y lo metió en uno solo, y de ahí más adelante salió catolicismo, ¿no? Tal como lo conocemos. Entonces vemos aquí toda esa intención de este hombre, ¿no? Y como para asustarse, como decir, ala, de esta sí no me salvo, ¿no? Porque me dijeron que soy cabecilla,
he hecho sediciones y lo ha hecho de tal manera y encima se ha ganado su corazón del gobernador con el floro que ha hecho al inicio, de esta sí no me libro, ¿no? Uno podría decir, pero el Señor sigue al control. Dice, el verso 6 dice, intentó también profanar el templo, también, ¿no? Y de eso sí lo acusaban los judíos, aunque tampoco era del todo cierto. Pablo no profanó el templo. Pero eso podría ser una acusación de alguna manera de los judíos del cual podían acusar, ¿no? De decir, no, sí, hizo ingresar a un gentil al templo y todo lo demás, aunque no había evidencia de eso. Pero todo lo anterior fue un agregado, ¿no? Dice, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, dice. Entonces esto nos indica que este Tértulo, que era un tinterillo, un abogado, por así decirlo, un orador, también era judío, ¿no? Por eso dice, y prendiéndolo quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Entonces, definitivamente Tértulo está presentando cargos fuera de la realidad y está exagerando cosas y está basando su acusación en rumores, porque ¿qué es lo que sucede cuando Pablo llega a Jerusalén? ¿Qué les dicen los discípulos o los hermanos de Jerusalén? Le dice que se ha hablado muchas cosas entre los judíos sobre que tú estás enseñando en contra de Moisés, en contra del templo, está en Hechos capítulo 21, 26 al 29, vimos, ¿no? Pero eran rumores, no es que era así. Y ahí hubo un inconveniente, ¿no? Más allá de decirle, Pablo, tenemos que aclarar esto ante los judíos, tienes que contarle lo que tú estás haciendo entre los gentiles, que has predicado a Cristo y no tienes nada que ver, ni mucho menos estás en contra del templo, las costumbres judías. Más allá de tomar el toro por las astas, ¿qué le dijeron? ¿Sabes qué? Págale el voto a estos hermanos que también van a hacer sus votos en el templo y tú también haz votos y pues así nadie se va a dar cuenta. Y usaron mal lo que debe ser un voto para el Señor como una estrategia para librarlo a Pablo, ¿no? Y mal consejo porque al final lo metió en más problemas, pero Dios sigue siendo soberano, ¿no? Entonces, verso 8 dice verso 7, pero interviniendo el tribuno, Licias, con gran violencia le quitó de nuestras manos. Entonces él está narrando cómo este tribuno, que salvaguardó la vida de Pablo, dice, no, él intervino con gran violencia y lo quitó de nuestras manos, es decir, no nos dejó darle muerte, ¿no? Prácticamente es cierto, el tribuno rescató la vida de Pablo, ¿no? Rescató la vida de Pablo, pero también, nuevamente, es Dios el autor de todo esto que están usando estos personajes para salvaguardar la vida de Pablo. Verso 8 dice, mandando a sus acusadores que viniesen a ti, tú mismo pues al juzgarle pondrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos, dice, ¿no? Los judíos también confirmaban diciendo ser así. Todos los que acompañaban a Tértulo, ¿qué decían? Yes, Tértulo tiene razón. Isu, como el chavo, ¿no? Entonces, todos estaban en contra de quién? De Pablo, ¿no? Y ciertamente esta historia va a continuar y vamos a ver la defensa de Pablo, pero hasta este punto, mis hermanos, yo te hago una pregunta. Quizás ya lo leíste, quizás aún no lo has leído. ¿Qué crees tú? ¿Dios seguirá teniendo el control o de pronto esta situación se le irá de las manos? Definitivamente la respuesta es que Dios seguirá teniendo el control. Dios seguirá salvaguardando la vida de Pablo. Y Dios es el que va a decidir cuándo se le va a quitar la vida a Pablo. Y ciertamente el libro de Hechos no nos narra cómo muere Pablo, nos narra sus últimos días, él dando testimonio de Cristo. El libro de Hechos es un libro abierto, es la continuación, o es decir, un libro abierto en el sentido de que hoy seguimos escribiendo Hechos 29, seguimos dando testimonio de Cristo. Pero esta parte de la historia y cada una de las historias del libro de Hechos deben hablar a nuestro corazón, que no va a ser fácil la obra, va a ser difícil, va a haber oposición, pero recuerda, Dios siempre estará al control en la medida que nosotros estemos confiando en Él. Y si en algún momento morimos en Cristo, que sea para la gloria de Él, como dijo, ¿no? Porque muchos de ellos van a terminar mal, aparentemente a la vista de los hombres, pero ahora definitivamente están con el Señor. Entonces, quizás son palabras duras y uno dice, no, prefiero tomar un atajo, pero ¿sabes qué? Hemos sido llamados, pues, ¿no? Como leímos el pasaje al inicio, de la introducción, cuando Pablo mismo escribió a Timoteo y le dijo, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hoy en día las persecuciones han cambiado de color, han cambiado de forma. Hoy en día las persecuciones puede ser a través de
problemas de salud, pueden ser problemas familiares, pueden ser problemas económicos, problemas en el trabajo, que quieran detener el avance del evangelio, que quieran detener tu servicio al Señor, tu devoción a Dios, el querer vivir piadosamente para Cristo. Puede tomar diferentes matices hoy en día la tribulación o la persecución, pero ¿sabes qué? El Señor sigue siendo el mismo. Las estrategias del enemigo puede haber cambiado. Él ha estudiado marketing y lo ha estudiado en CIMAS o en IDAT, pero el Señor sigue siendo el mismo. Y eso es lo que quisiera decirte esta mañana. Ese mismo Dios que salvaguardó la vida de Pablo, ese mismo Dios está al tanto de cada uno de los problemas que tú puedas estar pasando, de tal manera que no te rindas, no tires la toalla, como se dice, ¿no? Decían tiempo atrás, lo escuché de alguien, que es como que estamos en un ring de box, ¿no? Estamos ahí peleando, ¿no? Y nos dan un jabs, esto mejor me rindo, ¿no? Tú quieres salirte ya del ring de box diciendo, no, esto no va conmigo, ¿no? Hay una sola manera, dos maneras de que tú pierdas. Una es con un knockout que te va a hacer el enemigo, ¿no? Pero el Señor te dice, no temas, yo estoy contigo. La otra manera de rendirte es tirando la toalla. Pero ¿sabes quién es el único que puede tirar la toalla? No eres tú, porque tú estás dentro. El que puede tirar la toalla es el que está afuera. El que está afuera puede tirar la toalla, el entrenador, diciendo, ya no me lo lastimen más. Pero ¿sabes qué? El Señor Jesús jamás va a tirar la toalla. Porque Él sabe, dice, ¿no? Que no vamos a ser probados más allá de lo que no podamos soportar. Él siempre estará ahí. A lo mejor Pablo ya quería tirar la toalla, pero el Señor Jesús ya se le había aparecido y le había dicho, Pablo, ten ánimo. Así como has testificado en Jerusalén, vas a testificar en Roma. Es necesario. Y Pablo tenía eso en mente. El mismo Señor Jesucristo nos dio el mayor ejemplo. Mientras Él estaba en la cruz, el libro de Hebreos claramente dice que Él menospreció la cruz por el gozo que tenía delante de Él. Cuando estamos pasando el momento de aflicción, tenemos que ver el gozo delante de nosotros, estar siendo de agrado a nuestro Señor, estar siendo de utilidad a nuestro Dios, estar honrando a nuestro Dios en medio de esa dificultad. Y menosprecia esa situación que estás pasando, tómala en poco y dices, tú Señor, tú eres más, lo que tú me has prometido es más. No puedo dejar de ser leal a mi llamado por la situación difícil que pueda estar pasando. No me puedo dar esa libertad de tirar la toalla y decir, ya fue el cristianismo, ya fue el Señor, no lo hagas. Como dice el libro de Hebrea, valora tu salvación, guárdate para el Señor. Eso es vivir en santidad. ¿No es fácil? No es fácil, pero su Santo Espíritu estará ahí. Dios me los bendiga. Vamos a orar. Padre mío, te doy gracias, Señor, esta mañana, Señor.